Esto está demostrando, no era el ejemplo más querido, pero está demostrando que hay menos polución en el planeta claramente. Si tiene que servir de algo es para que los Trump y los Bolsonaro vean que efectivamente hay una relación entre actividad industrial y temperatura del planeta. Una de las personas que más sostuvo esto, además de nuestra Thaís Gadialara, fue Greta Thunberg. Y en este sentido tenemos noticias, de parte de ella, ¿no es así? Thaís, ¿cómo estás? Así es, Diego, hola, ¿cómo estás? Porque vos sabés que ayer volvió a mostrarse en sus redes sociales y para algo que llamó la atención, porque dijo que había estado estos últimos días con síntomas de lo que podía ser un posible COVID-19, la posible ¿no? enfermedad de este nuevo coronavirus. Ahí la estamos viendo en una de las entrevistas que dio para la plataforma New Scientist. Básicamente lo que la activista sueca contó, ella había estado hace más de 2 semanas, ¿no? En lo que era Europa Central, había estado por Bélgica, por Alemania, participando, ¿no? En distintas movilizaciones y cuando regresó, obviamente cumplió con la cuarentena, ¿no? Con quedarse en su casa con su papá, aislada o sea, separada de su mamá y de su hermana, y hace unos 10 días tanto ella como el padre tuvieron síntomas. En el caso de ella dijo que eran síntomas muy leves, que incluían cansancio en el cuerpo, dolor de garganta, tos, y que en el caso del padre sí presentó una fiebre elevada. ¿Por qué no confirma si tuvo o no coronavirus? Porque en Suecia solo se pueden hacer el test las personas que necesitan de atención médica de forma de emergencia, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de ella, cuando presentan así síntomas leves, lo que dicen oficialmente desde las autoridades del país es quédense en su casa, cumplan con la cuarentena y el aislamiento, pero no se realiza el test. Por eso es que estamos hablando en potencial y que ella habla de que todo daría, ¿no? Todas las condiciones como por de dónde vino el viaje y los síntomas que tanto ella como su padre presentaban, darían, ¿no? A entender que estuvo con síntomas del virus. Ella Bueno, esto que continúa está ahora, pasando con sí. Greta, Thaís, también como en casi todas las cuestiones que pasan en Europa, ¿no? Son como una máquina del tiempo que nos permite adelantarnos a muchas situaciones. Fernán Quirós, el secretario de Salud porteño, también nos adelantó que en algún momento, aún no, va a llegar aquello de llamar al 107, decir que tengo determinados síntomas, contar la edad, etcétera, y en algún momento, insisto, todavía no, quizás cuando llegue el pico en mayo, nos digan eso a quienes pueden llegar a ser sospechosos de tener el coronavirus, nos van a decir, bueno, quédate en tu casa, porque las camas van a estar siendo ocupadas por personas que tengan cuadros más graves. O sea, esto que le está pasando a Greta, nos lo dicen, no para asustarnos, sino todo lo contrario, para estar prevenidos que en algún momento va a llegar también a la Argentina. Por ahora, cada caso sospechado es analizado en el Malbrán o en los otros 35 institutos que hay en el país, y si es coronavirus, te llevan en ambulancia, todo lo que ya sabemos, pero en algún momento va a pasar que, por cuestiones de prioridad, a los que solamente presenten algunos síntomas y no estén en grupo de riesgo, le digan, bueno, quédate en tu casa y espera que se te va a ir solo. Quería hacer ese detalle nomás porque muchos casos de No, cosas que pasan en es que es Europa muy se replican acá. interesante, sí. Es interesante porque obviamente los haters existen, ¿no? En redes sociales quienes buscan solo criticar negativamente y ayer muchos empezaron a decir, ay, Greta quiere llamar la atención porque con esto de hablar en potencial y no de confirmarlo, pero si uno Claro. busca la información oficial del gobierno de Suecia, se explica justamente que si vos tenés síntomas leves y no necesitas ningún tipo de atención médica de emergencia, ya sea porque tenés la fiebre muy elevada o porque tenés muy afectada la parte respiratoria, Claro. la consigna es Quédate en tu casa y aislate, se te quédate pasa en tu solo. casa. Exacto, y solo los test, la prioridad, ya te digo, son los que necesitan de atención médica urgente, quienes trabajan en el sistema de salud y quienes cuidan a personas grandes, ¿no? Que Claro. son uno de los grupos de riesgo. Lo que me parece interesante de todo esto es que como Greta obviamente le habla a los jóvenes, aprovechó, ¿no? Toda esta situación para decirle a los jóvenes que, porque a ella lo que más le llamó la atención es que cómo ella sintió los síntomas fue mucho más leve en comparación con su papá. Ujú. Entonces lo que ella dijo es, nosotros también tenemos que ser responsables en este momento porque en función del comportamiento de los jóvenes es que depende la vida, ¿no? De otra persona. Entonces llamó justamente a los jóvenes a también
seguir las distintas recomendaciones de sus respectivos países, Claro. de cuidar, ¿no?, a las otras personas. Esto recordemos un poco también por la rebelión, por así decirlo, que se ha visto, ¿no?, en algunos casos de la juventud siguiendo con sus actividades como si nada, y que la propia Organización Mundial de la Salud ya se refirió a los jóvenes diciendo no son invencibles, ¿no?, Claro, sí, sí, sí. ante el Es más, y son muy coronavirus. responsables porque son los que en gran parte distribuyen el virus. Y a todo esto, hablando de Exacto. jóvenes y de revoluciones, ¿cómo se están manejando, no sé si decirle el movimiento ambientalista, para decirlo de alguna manera, sus manifestaciones tan lógicas que tanto llaman la atención, pero en épocas de pandemia? ¿Cómo la están manejando? Sí, es interesante. Movimiento climático, podemos Ahí está. decirle, o el activismo climático del último tiempo, que ya hace más de un año, ¿no?, impulsado por Greta Thunberg, viene exigiendo a los líderes acción climática más urgente y ambiciosa. Bueno, la causa continúa en pie. Lo que se promovió desde hace 2 semanas es continuarlo, obviamente, desde la casa, y que sea una acción mucho más virtual a través de las redes sociales. Entonces, por ejemplo, desde hace 2 viernes es que se hace el Climate Strike Online, que es estos viernes, ¿no? ¿Te acordás que justamente se hacía la manifestación y la idea es estar en tu casa con un cartel con la causa, ¿no?, que uno defiende, y subirlo a las redes sociales? Lo que esta semana se agregó por parte del movimiento Fridays for Future, Viernes por el Futuro, que es el movimiento, ¿no?, impulsado a partir de la activista sueca Greta Thunberg, es que va a haber una serie de charlas por el futuro, que van a ser charlas virtuales a las cuales cualquiera va a poder tener acceso a través de su canal de YouTube, de las redes sociales como Facebook y Twitter. Este primer viernes, quienes van a estar en esta conversación con los jóvenes va a ser la periodista canadiense Naomi Klein, conocida así por sus libros sobre el cambio climático, y también un representante de la Organización Mundial de la Salud. Se va a poder ver a las 11 horas de Argentina, así que va a ser también ahí una oportunidad para los jóvenes que están en la casa para poder seguir, ¿no?, con esta participación dinámica. Y en el caso de Argentina, el grupo Jóvenes por el Clima viene trabajando en lo que va a ser una gran acción para el próximo 22 de abril, que es el Día de la Tierra, así que seguramente después vamos a poder profundizar en algunos detalles. Muy bien, estaremos pendientes entonces, adaptándonos a estas épocas, ¿no? En donde, bueno, como de hecho vos misma, en vez de estar acá, estás saliendo vía Skype desde tu casa, ahora las charlas y la información llega mucho por internet, así que nos tendremos que adaptar. Gracias, Thaís. No, por favor, gracias, Diego. Bueno, nos estamos adaptando la gran mayoría de los habitantes